estas horas, estos días, hasta mañana, eso sí, porque mañana es el concierto de Luarna Lubre, a partir de las 8:30 en el Teatro Baracaldo. Solo tienen que llamar al 905 55 44 10, 905 55 44 10, o bien enviar la palabra premio al 27900. Palabra premio al 27900. Se pueden ir de concierto con una de las bandas más importantes de nuestro territorio, música folk, 30 años de experiencia les avalan, y van a presentar ese disco recopilatorio que es más allá, va más allá, porque van a descubrirnos esas joyitas, esas canciones, esos temas no conocidos, no mostrados hasta ahora, y lo van a hacer en el Teatro Baracaldo. Ustedes pueden ir de manera gratuita solamente por marcar ese número 905 55 44 10 o enviando la palabra premio al 27900. Luarna Lubre en directo, recurso directo en el Teatro Baracaldo, 8:30 mañana mismo. Pero claro, tienen que llamar ya durante este tiempo, estas horitas, para que puedan, por supuesto, ir al concierto de mañana y empezar bien el fin de semana. Y nosotros seguimos en Objetivo Vizcaya, empezando o siguiendo bien esta tarde de jueves, de juernes, como nos gusta, porque ya estamos ya casi en el fin de semana, dando la bienvenida a uno de nuestros colaboradores, les Patxi Sagarna. Patxi, buenas tardes, compañero. Hola. Arratsaldeon. Un placer. Que tenemos pendiente esta entrevista desde antes de vacaciones, sí. Pero ya sabes, cosas que pasa, pero siempre además te agradecemos, Patxi, que hagas un huequito, porque ya lo avanzamos en la anterior ocasión, que íbamos a hablar, porque tú eres experto en coaching, muchos temas de los que sabes y ayudas. Nos queda pendiente el tema de las adicciones, sí. ¿no? Sobre todo, me imagino, Patxi, corrígeme si me equivoco, cuando hablamos de adicciones pensamos siempre en jóvenes, pero... Sí. Hay veces que las adicciones las sufren gente no tan joven también, sí, ¿no? Sí, Esto no exacto. entiende de edades. No. Bueno, hay que empezar diciendo que la adicción tiene tres partes, digamos. Primero habría que hablar de la adicción física, que es el deterioro físico que produce cada adicción en cada persona. Después está la adicción psíquica, que es lo que ocurre entre cada toma y toma, lo que hay en medio. Yo muchas veces suelo comentar que los adictos, las personas adictas, pasan más tiempo pensando que consumiendo. Es decir, puede estar de una semana a otra pensando en que llegue el día y que... Porque mucha gente este tema es muy importante, la adicción psíquica, porque mucha gente se hace la pregunta, ¿seré yo adicto a...? Porque claro, hay diferentes, Patxi, dicho así, muchos tipos de adicciones, muchas sustancias a las que se puede ser adicto, tanto sustancias como drogas, como ser adicto al juego, como ser adicto al sexo, como ser adicto, o sea, lamentablemente hay muchos tipos de adicciones, y todas me imagino que habrá que enfrentarse a ellas, Patxi, de manera diferente, ¿o no? O como tú experto y que has trabajado, llevas muchos años trabajando con personas que tienen diferentes adicciones, ¿hay que distinguir? ¿Se trabaja de manera diferenciada una adicción, por ejemplo, a sustancias estupefacientes, como a una adicción al juego, como una adicción a, yo qué sé, a la velocidad? Bueno, hay adicciones y adicciones, pero sobre todo el tema drogas, juego, alcohol, que es una droga, y demás, imagino que se tendrá que trabajar de manera diferente, ¿no? La mayoría de adictos tienen un perfil obsesivo, eso está claro, y es un poco a lo que iba ahora, ¿no? Al segundo perfil, al de la adicción psicológica, que se llama. Entonces, mucha gente se hace la pregunta, ¿seré yo adicto a tal sustancia? No es la cantidad que consuma, sino qué ocurre entre consumo y consumo. Es decir, yo consumo solo los fines de semana, pero ¿cuánto tiempo ocupa durante los días de la semana esa adicción en tu cabeza de pensamiento? Es decir, es digamos, una buena forma de empezar a diagnosticarte tú mismo algo que te ocurre. Evidentemente, y luego está la adicción, que ahora ha empezado a llamarse adicción social, que muchas veces perteneces a una estructura social en la que se consume determinadas drogas, y para no quedar marginado de esa estructura, pues te metes un poco en el mundillo. Es decir, por ejemplo, un chaval que no ve, se mete en el mundillo del botellón y al final termina bebiendo, etc. Pero bueno, yo añadiría otra más, es la adicción que está generando ahora, por ejemplo, las redes sociales en cuestión de ludopatía, sexo, porque tienen una forma de atrapar a la gente muy hábil. El otro día veía en la televisión, por ejemplo, cómo se anuncia, ¿no?, una página web donde se juega. O sea, salió una persona hablando de que estoy jugando y tal, me ha mejorado la vida, no sé qué, me parecía patético, es decir. Y la red está atrapando a mucha gente. Es decir, en la soledad de tu ordenador, pues queda atrapado. En las páginas web de tipos de carácter
sexual también tienen tu forma de atraparte. Generalmente entras, a la mano derecha te sale una persona que es de las cercanías de donde tú vives, eso conlleva que una persona empieza a llamar por teléfono, tiene unos costes económicos, y luego evidentemente la ludopatía es una de las adicciones de las que se habla poco, pero genera muchas muertes, generalmente muertes por suicidio. Es curioso, es una adicción que el ludópata, antes de entrar en el juego, tiene el estado de ánimo es como el de la excitación de una persona cuando va a mantener sexo, para después entrar en un sentimiento de culpabilidad terrible, de bancarrota, que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando hay fortunas, lleva al suicidio. Y que cuesta que se reconozca, ¿no? El propio enfermo, enferma, ¿no? Personas que, por ejemplo, el tema de ludopatía, esto también es más complicado, el trabajar con ellos, porque no reconocen. Es como una persona alcohólica, ¿no? O que está metida en tema, ¿no?, de consumo de drogas. No reconocen el que tienen el problema, con lo cual, Pachi, ¿cómo se rompe ese muro? ¿Cómo se trabaja? Porque a veces que es la familia la que pide ayuda, la que os pide ayuda, pero el propio enfermo o enferma no lo reconoce, se niega, y claro, si son mayores de edad, no les puedes obligar a que se te sometan a terapia. ¿Cómo se trabaja con estos casos? A ver, el primer paso que tiene que dar un enfermo de cualquier adicción es, no siempre se consigue, tiene que haber una ayuda por parte de la familia, pero el enfermo tiene que tocar fondo. La gente no aprende por comprensión, es decir, aprende por sufrimiento. Entonces, cuando has tocado fondo es cuando realmente decides pedir ayuda. En el caso de los alcohólicos, primero tocan la puerta, pues tiene que ser de un médico para que evalúe los daños físicos, y después generalmente el médico, una vez que vayas recuperando, siempre te guiará a grupos de autoayuda, puede ser Alcohólicos Anónimos, en caso de ludópatas también hay grupos de esto, o Narcóticos Anónimos también existe. Es decir, siempre la ayuda la tiene que pedir el propio enfermo tiene que aceptar. Lo que pasa es que cuando aceptas, ¿hasta dónde has llegado? ¿Cuál es tu fondo? Ese es el problema. Yo conocí a gente que el fondo ha sido que les despidan del trabajo, que hayan hecho una bancarrota de dinero con la familia en cuestión de juego, que les haya separado la mujer, y otros no han llegado a tocar fondo, otros han muerto directamente. Es decir, el fondo cada uno lo tiene que pensar. Y reconocer el problema, más que reconocer, es aceptar el problema. Es decir, con cualquier enfermedad tiene que haber un proceso de aceptación del enfermo. Primero tengo que reconocerme, una vez de que acepto. Porque la resignación no, resignarse a decir, no, la resignación es forzosa, por decirlo de alguna manera. La aceptación es voluntaria. Una vez de que una persona con cualquier adicción acepta que tiene un problema, es el principio para que se pueda recuperar. Ese es, digamos, un poco el patrón. Porque hay recuperación, Pachi, por tu experiencia y trabajo de tantos años con jóvenes o no tan jóvenes. Yo la gente que he conocido, tanto de juego, he conocido a gente con problemas de cocaína, de alcohol, mediante, primero, un paso por el facultativo, el médico y tal, después en grupos de autoayuda, se han recuperado muy bien. Exige un poco de esfuerzo por parte del enfermo, como te he dicho, de aceptar, de tener la disposición de reparar los daños causados, que en muchos casos se puede reparar. Es decir, es un programa que tiene un proceso, es largo, es una filosofía de vida muy buena, incluso para personas que tienen adicciones, incluso para las que no las tienen. Hay que hacer un ejercicio de humildad, etc. Conlleva muchas cosas. Y siempre mantener esa atención, no descuidarse, no bajar la guardia, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo hablar del alcohólico. El alcohólico, cuando empieza a hacer un trabajo consigo mismo, se ríe de su formato. Es decir, por ponerte un ejemplo, como te he dicho antes, la mayoría de adictos tienen un perfil obsesivo. Te das cuenta que, por ejemplo, dejas de beber, has dejado de beber, y te das cuenta que te estás bebiendo 35 tónicas. O haces footing y no, por decirlo de alguna manera, es alérgico a la moderación. Es alérgico a la moderación. Entonces empieza a conocerse, empieza a verse, empieza a ver su caricatura. Sustituye lo que antes se tomaba 30 cubatas, vamos a poner, ahora tónicas, lo que sea. Como el que deja de fumar y se tiene que comer 40 chupachus. Y no me emborracho solo de alcohol, me emborracho de ira, me emborracho de resentimiento, me emborracho de celos. Veo que esa gente, normalmente la gente que tiene un perfil adictivo, yo suelo comentar que de un hábito bueno, como puede ser lo que te he dicho antes, hacer footing o beber agua, lo hacen
lo hacen una adicción, o sea, no tienen moderación. Entonces lo que empiezas a equilibrar un poco en todos estos programas de autoayuda, en todos estos grupos de autoayuda, es lo que te enseñan un poco a corregir, a ayudar, a verte, a conocerte, a reírte un poco también de ti mismo. Me imagino, Pachi, que también por tu trabajo, tu experiencia, habrás estado mucho en contacto con las familias. La familia también Sí, es fundamental, sí. familia, pareja, Sí. hijos, y ya Sí. tienen que implicarse también, ¿no? No Por tienen supuesto. que castigar, sino intentar ayudar, a acompañar, pero a veces desde la distancia, ¿no, Sí. Pachi? Porque vosotros los profesionales sois los que trabajáis con la persona enferma y la familia acompañar. Cuando se tiene que implicar y cuando no, dejar hacer, ¿no? Tampoco estar encima, ¿no? Y No. eso también es complicado. ¿Cómo habláis con esas familias? el Porque no saben cómo actuar, ¿no? En los grupos de autoayuda generalmente hay lo que se llama reuniones abiertas, que están destinadas a toda persona que quiera ir. Cualquier persona puede ir a una reunión abierta. En una reunión abierta lo que se informa mediante la experiencia de gente que lleva mucho tiempo y otros que están allí es cómo han vivido la enfermedad, para que el familiar la conozca de primera mano. Es decir, si vas a convivir con un alcohólico, con un ludópata, tienes que pensar cómo piensa, cómo actúa, qué hay dentro de él. Entonces es más fácil convivir con esa persona. Sabes que ese arrebato le viene por tal, sabes convivir con esa persona. Es muy difícil, por ejemplo, que en Alcohólicos Anónimos, aparte de las reuniones abiertas, tienes, por ejemplo, Al-Anon, que es una asociación paralela a Alcohólicos Anónimos, pero es para familiares que han salido también perjudicados. Porque toda la adicción, fíjate, por ejemplo, estábamos hablando de la ludopatía, genera un caos alrededor, es decir, genera un ambiente hostil. Destruye no solamente al enfermo, sino al entorno, a su entorno. He visto caos verdaderamente terribles, pero de todo eso se sale, se recupera. Se recupera siempre que haya un proceso, siempre, esto es muy importante, de aceptación, no de resignación. Resignación es como que te llevan de las orejas ahí a un sitio. No, tienes que ir de modo propio. Es muy importante, es un mundillo que... Y ahora además, yo creo, el otro día estaba leyendo un poco sobre este tema, que creo que de un tiempo aquí tendremos bastantes problemas con lo que es las adicciones a través de la red social. Sí que has comentado que eso daría, incluso para, que Sí. ya hablaremos, para varios programas, Pachi, el tema de, bueno, lo fácil que tienen los jóvenes. Hablamos de los jóvenes porque muchas veces están formando también su personalidad, están, ¿no? Se deja más llevar, aunque también pueden caer adultos, por supuesto, en el tema de redes sociales y demás, pero en los anuncios estos, por ejemplo, el tema de juego y demás, se tendrá que legislar, ¿no? Porque hay veces que dan esos anuncios en horario todavía juvenil, sobre todo juvenil, ¿no? Igual infantil no tanto, pero bueno, sí, a 7, a las 8 de la tarde, ¿no? Cuando hay jóvenes viendo la televisión, les están diciendo, venga, llama, te vas a ser millonario, como un corredor muy famoso, que creo que es Usain Bolt, ¿no? Que utilizan también personajes muy conocidos que juegan, modelos, ¿no? Para estos jóvenes, y los utilizan para anunciar estos juegos, ¿no? Se me ocurre también, no sé, Ronaldo. Ese es el problema, que chavales jóvenes que ven a gente que ellos tienen idealizada anunciar ese tipo de anuncios, es muy fácil que caigan en él. El otro día, pues por ejemplo, veía en la tele que una de los ganchos que tenían era que, bueno, te metías en tal sitio y tenías 15 partidas gratis. Las primeras 15 partidas eran gratis, suficiente para generar ya, para atrapar a una persona. O sea, es increíble cómo... Me parece, al igual que se ha prohibido el anuncio de tabaco, tal cual, deberían de tener un poco más cuidado con lo que están haciendo, porque no saben la ruina que pueden generar en mucha gente, y más ahora en tiempos de crisis. Pero cuando hablamos de la red social no solo hablamos del tema del juego ni del sexo, hablamos también de lo que son las drogas. Ahora se puede conseguir cualquier tipo de droga a través de la red social. Están llegando drogas desconocidas, drogas sintéticas a través de la red social, que no sabe uno ni lo que consume. Ni los efectos que tiene, porque es algo nuevo, ni también se compra de manera anónima, porque al golpe de ratón se puede comprar, con lo cual tampoco eso queda a veces no registrado. Un joven lo puede hacer desde su casa sin que sus padres se enteren. Eso es. Date cuenta que ¿Cómo se enfrenta uno a ese nuevo problema, o esa nueva amenaza? Hay un mundo ahora abierto de las drogas a través de internet, de drogas sintéticas, de que tú date cuenta que es una forma de ganancia de dinero muy rápida y muy fácil, entre comillas. Tú date cuenta que generar una droga ahora sintética puede tener el precio de 2, 3 euros. No voy a dar ideas de con qué se hace. Y luego eso se está comercializando a 15 euros. Es decir, está viendo en Rusia, por ejemplo, tenéis el ejemplo de Rusia,
Rusia tuvo un problema no hace mucho con la heroína muy grande, entraba a través de Afganistán, y bueno, lograron combatir un poco ese consumo de drogas, pero ha salido otra droga más potente todavía. Claro, no tienen lo que tenemos aquí con la metadona y tal, ha salido la droga que se llama cocodrilo o heroína de los pobres. Bueno, tiene unos efectos devastadores. Es un analgésico tan potente que tienes el hueso en carne viva y no sientes dolor. Es decir, las drogas se van continuamente, ¿cómo se suele decir? Modernizando para adaptando, más, cada vez más disponibles con simplemente un clic, con precios cada vez más baratos para hacer más daño. No sabes muchas veces lo que consumes. Hay que dar información para que una persona, ya que va a comprar o va a decidir probar, que sepa lo que va a consumir. El caso del coco tiene hasta fosfato. O sea, que es cerilla machacada. Fíjate los efectos que puede decir. Luego es muy importante decir también que la droga tiene su recorrido también. Es decir, mucha gente hay que alertar, pero no alarmar. Es decir, yo me recuerdo aquí la heroína cuando llegó en los años 80, bueno, llegó por las circunstancias que llegó, pero la heroína ya tenía un recorrido antes, es decir, Tailandia, Sicilia pasaba a Estados Unidos, que era lo que se llamaba Picture Connection, entonces se conocía como Picture Connection, luego llegó aquí por circunstancias, es decir, también la droga tiene un recorrido. Pasa que ahora, como cualquiera puede organizar su laboratorio particular en casa, ni siquiera los médicos muchas veces saben con qué están tratando, con qué tipo de droga están tratando, con qué tipo de sustancia están tratando. Tienes la famosa PVP, o que se le llama también flaca, o droga de las sales de baño, algo así, o sea, es brutal, es una droga, le llaman la droga caníbal, que se le puede llamar, que crea unos brotes psicóticos terribles, lo que antes era un poco, por decirlo de alguna manera, esto mental que te generaba el LSD, bueno, ahora lo tienes con ese tipo de drogas. Y no hay control, no hay control. ¿Qué se puede hacer, Pachi? ¿Cuáles son un poquito los pasos, además de, me imagino, educación y más educación e información, ¿no? Como dices, no se trata de alarmar, pero sí informar, saber lo que hay, además de, bueno, me imagino que intentar prohibir o controlar, pero ¿cuál es un poquito lo que se debe hacer o que podríamos hacer para mermar todo esto lo que está sucediendo ahora? Ese tráfico de drogas que hay por la red social, eso corresponde a las autoridades pertinentes. Es decir, hay un tráfico que se supone es legal. Además, no sé si has visto además en qué sobres vienen unos sobres que parecen de chucherías, de tal. Eso corresponde a las autoridades que pongan un poco de mano a esto. No puedes, el mundo de las drogas es muy difícil combatir, se reinventa cada día. Y sobre todo nuestros jóvenes controlar, que los padres, madres, controlar también el uso del ordenador. Controlar y observar. Eso es. Observar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... tienes que saber unos parámetros. Si ves que un chaval de repente empieza a adelgazar de manera rápida, tiene midriasis en los ojos, viene con las pupilas alteradas, pues puede que empiece a tener un problema de cocaína, puede haber ahí, o la economía también se ve, puede haber un problema de cocaína, es decir... observar hay que observar. No mirar para otro lado cuando se ven ciertos síntomas. Yo el botellón lo veo perfecto, me parece muy bien, yo he hecho botellón y tal, y cuando se junten 2000 chavales y hagan botellón me parece bien, porque muchas veces se exagera, es más un tema de orden público que de problema de lo que es el alcohol, pero de esos 10 chavales que son una cuadrilla, si ves que uno ya empieza a sobresalir demasiado, a tener problemas cada vez que bebe, ves que el consumo ya no es el fin de semana, sino también entre semana, empieza a tener lagunas, empieza a estar con semidepresivo, pues es un dato a tenerlo en cuenta, es excesivamente egocéntrico, es un dato a tenerlo en cuenta, empieza a fallar en los estudios, es un dato a tener en cuenta de que ese chaval, por ejemplo, puede empezar a tener un problema de alcohol. Es decir, hay varias pautas, sería muy extenso aquí hablar ahora del tema, que pueden darte ideas de que esa persona está pasando por un problema. Y la mejor forma de afrontarla es hablarla. De todas maneras, en caso de los adictos de alcohol, siempre el gen está ahí. La herencia genética está ahí. Es decir, por ejemplo, si hablas con alcohólicos, generalmente tienen antepasados alcohólicos, padre, madre y tal. La herencia genética está ahí. De hecho, hace poco la Organización Mundial de la Salud ya habló algo sobre esto, de que la herencia genética estaba ahí. Y en la mayoría adictos.
De todas maneras, el adicto, ya te digo, sale de una adicción para meterse a otra. Si no tienes un programa que te centre, en el que estés continuamente en contacto, terminarás metiéndote en otra adicción. Tú habrás vivido, habrás conocido a gente que en los años 80 ha consumido heroína, dejaron la heroína, pero acabaron consumidos por el alcohol, porque pensaban que era una droga menos fuerte y no. Al final, la obsesión por tener el subidón, siempre, no sé por qué, el adicto la busca. Y luego hay que tener una cosa muy en cuenta, que todas las adicciones tienen una cosa en común, todas. Y es que se pierde la sensación del miedo. Todos los adictos, cuando estás bajo efectos de alguna droga, todas las drogas tienen el poder de eliminarte esa sensación del miedo. Se dicen que está en la amígdala cerebral, te la eliminan. No es de extrañarte que muchas veces digas, un tío iba conduciendo a 200 por hora por la carretera. Es que cuando estás bajo efectos de cualquier tipo de droga, se pierde la sensación del miedo. Esa gente se tira a un balcón, a la pista, se pierde la sensación del miedo. Inmortales, ¿no? En ese momento se ven invencibles y es lo que muchos buscan, pero que lamentablemente no es así. Porque el cuerpo, si cae de un balcón, es lo que hay. O sea, no son ni inmortales, y si van a 200 por hora, además de lamentablemente causar otra muerte de alguien que no tiene culpa de que se crea este Superman o ¿no? Superwoman, pues son esos problemas. Patxi, siempre que vienes, la verdad, el programa se me hace cortísimo. Te comprometes, te voy a poner un poquito en un apuro. ¿Vienes el mes que viene? Sí, hombre, encantado. Seguimos hablando del tema adicciones, redes, o sea, todo esto que queremos dar a conocer, informar, vienes para, siempre que podamos, intentar un poquito... Un placer. Dar luz a esta oscuridad en la que estamos sumidos. Sí, ayudar a toda la gente a que se vea envuelto en cualquier circunstancia de estas, que vea que tiene una solución, que no están solos, que es muy importante. Patxi, por cierto, sí, porque nos lo van a preguntar y si mucha gente nos ve en la repetición y nos van a mandar mails y nos van a preguntar, ¿cómo pueden contactar contigo, Patxi? Para que les bueno, ya sabes tú, a través de Facebook, en la red social, Patxi Sagarna, y pueden contactar tranquilamente, directamente, ni un problema. Pues Patxi, nos vemos, compañero, el mes que viene, ¿te parece? Vale, y seguiremos disfrutando y conociendo y aprendiendo más contigo. Gracias, Vale, Patxi, es que ricasco. A ti. Hacemos una pausa para la publicidad. A la vuelta damos la bienvenida a Patricia, nuestra Patri de Teringel Belleza, y seguimos avanzando en esta tarde de jueves.